Hola alumnos, bienvenidos a otra clase virtual de Traducción Literaria 2. Mi nombre es Mariana Soledad Artiderrico y soy su tutora para este cursado. En esta clase repasaremos los puntos más importantes acerca de la puntuación de diálogos, la cual, como ya saben, es vital a la hora de realizar una buena traducción literaria. Vamos adelante con cada una de las cosas que es importante tener en cuenta. Bueno, empecemos nombrando los elementos de la puntuación de diálogos, los signos que vamos a usar en español para marcar la presencia de un diálogo en el texto. En primer lugar, tenemos la raya, la cual puede insertarse apretando la tecla Alt y en el teclado numérico 0151. En caso de no contar con el mismo, podemos insertarla yendo a Insertar, símbolo, y elegir la raya dentro de la lista de símbolos. La misma se llama M-Dash. Hay maneras para poder programar su sistema operativo y su teclado para insertarlas de otra forma. Aquí abajo les estoy dejando un link en el cual encontrarán un tutorial acerca de otras maneras de insertar los símbolos que necesitan. Retomando, la raya la vamos a usar para todo aquello que sea dicho en voz alta por nuestros personajes. En el caso de tener que hacer una cita de los dichos de otra persona o de pensamientos, vamos a usar las comillas latinas, las cuales se hacen utilizando Alt 174 o Alt 175, dependiendo si es para apertura o cierre. En castellano, la proyección de las comillas arranca con las comillas latinas, sigue con las comillas anglo, que son las dobles, que son las más extendidas en su uso en general, y luego siguen las simples. En la mayoría de los textos que van a leer, tanto periodísticos como técnicos, científicos y de divulgación, veremos que lamentablemente son las comillas anglosajonas las que cuentan con mayor cantidad de adeptos. Esto se debe a que las primeras imprentas y máquinas de escribir fueron de factoría francesa e inglesa, y por lo tanto las comillas latinas no figuraban dentro de lo que era su grafía. Gracias a Dios, hoy contamos con la tecnología como nuestro aliado y podemos cumplir con las servidumbres de nuestro idioma, el cual insta, según la RAE, a utilizar las comillas latinas, y eso es lo que haremos aquí en traducción literaria. Sin embargo, las comillas anglo y simples también van a ser utilizados en textos literarios. Ahora, más adelante, les voy a mostrar en qué casos. En este caso podremos ver ejemplos de uso de las rayas. Vamos a dividirlos en dos grandes categorías: los verbos de habla, verbos dicendi también conocidos, o los verbos que describen otro tipo de acciones. Recordemos que las rayas van a ser utilizadas cuando el diálogo se da en el momento del habla, independientemente de qué tipo de verbo encierre la descripción del mismo. Por ejemplo, en el recuadro 1 veremos: no quiero volver a verte, raya, gritó Marta mientras azotaba la puerta en sus narices. Te odio con toda mi alma, basura, siguió chillando. Tanto gritó como chillando son verbos de habla. Por eso mismo vamos a empezar esta descripción con una minúscula. El punto siempre va a ir al final de lo que sería esta oración. Si sacáramos en este momento las rayas, podemos ver que es toda una misma oración. La acción no se interrumpe. La descripción hace a la manera en la cual esta persona dice las cosas. Es por eso mismo que vamos a dejar la minúscula en este caso. Fíjense también que las rayas siempre se pegan a la palabra que anteceden y tan solo van a pegarse al final de la palabra cuando la oración se da por terminada. Otro tipo de verbos, los cuales no implican una descripción de la forma en la que habló esta persona, también pueden ser utilizados. En este caso, la oración va a interrumpirse antes, como en el ejemplo 2. Sabes que quisiera hacerlo. Punto. Marcela se sentó en el banco, pero ya no tiene sentido. Se quitó el sombrero y se acomodó el cabello. Fíjense que tanto como Marcela y como se quitó el sombrero, en ninguno de estos casos tenemos verbos de habla. Por eso mismo empezamos con mayúscula.
Las rayas siempre van a estar separadas del corpus textual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo diálogo con raya va a iniciarse en un punto y aparte. Siempre van a estar separadas. Nunca vamos a insertar un diálogo con rayas dentro de un mismo párrafo, a diferencia de lo que sucede en inglés con las comillas. En ambos casos las rayas siempre se pegan a las palabras que preceden y encierran las acotaciones de la historia. Esto ya lo he dicho. Lo importante es que piensen en las rayas como un semáforo. Sabemos que el semáforo en rojo implica que debemos parar, el semáforo en amarillo significa que tenemos que tener precaución y el semáforo en verde que podemos avanzar. Todos los tipos de puntuación que usa un texto son marcadores de acción para la persona que lee, ¿sí? Una acción mental. La coma implica que pausemos, los paréntesis encierran ideas y demás. Es importante dominar el uso de la puntuación para así facilitar la lectura de los textos a los lectores. Por eso es que vamos a insistir tanto con las puntuaciones y es tan importante que dominen esto. En lo que hace a las comillas, tendremos una progresión en el uso de los signos. Veamos un poco los diferentes ejemplos y los usos de estas comillas. Como dice aquí, las comillas se utilizan cuando se citan dichos de otros en un diálogo establecido. Es decir, que jamás podré armar un diálogo reemplazando la raya con la comilla. No corresponde. La comilla marca pensamiento o cita de dichos ajenos. En el primer ejemplo esto se hace bastante evidente. En ese momento recordó lo que siempre le decía a su padre: a mal tiempo, buena cara. El punto va afuera, al igual que con los paréntesis, ¿sí? Pensemos que funcionan como una especie de paréntesis. Las comillas de seguimiento se utilizan para retomar los dichos interrumpidos de un personaje. Muchas veces pasa que tenemos personajes que hacen soliloquios larguísimos y en algún momento necesita cortar. Sin embargo, si colocáramos una raya en vez de una comilla de seguimiento, el lector podría interpretar que se trata de los dichos de otra persona y no que en realidad sigue hablando el mismo personaje. Al mismo tiempo, hay escritores que justamente para interrumpir estos monólogos insertan una descripción bastante larga y separada por un punto y aparte, ¿no? Bueno, en mismo caso, si el que sigue hablando es el mismo personaje que antes del punto aparte, utilizaremos esta comilla de seguimiento. Al mismo tiempo podemos decir que los dichos marcados con comillas siempre se incorporan al corpus textual. ¿Por qué? Porque son citas, justamente. A diferencia de aquellos que están marcados por la raya, porque son cosas que una persona está diciendo en voz alta, al ser citas van a estar integrados a lo que va a ser el texto, ¿sí? En un mismo párrafo podemos poner los dichos de otra persona encerrados entre comillas. En castellano la normativa establece que las comillas se utilizan siempre, en primer lugar, van las latinas, luego las dobles o anglo y por último las simples. Esto puede suceder cuando dentro de la cita de los dichos de un personaje se nombra a cosas que ha dicho otra persona. Veamos este ejemplo. Carla me gritó: María dijo, y ahí estamos citando los dichos de una tercera persona. Lo que pasa es que estás loca. Y tenemos los dichos de una cuarta. Él me dijo que sí. Y volvemos a los dichos de la tercera. Y lo peor es que le creí. Y ahí volvemos para atrás. Vos sacás tus propias conclusiones. Volvemos al primer hablante. Aquí pueden ver la progresión de estas comillas. Recuerden, las comillas que usamos en traducción literaria y en castellano deben ser las comillas latinas. No son intercambiables con las otras. Como volvamos a la metáfora del semáforo, a la analogía del semáforo. Cada signo marca aquello que está dispuesto a marcar, ¿sí? Aquello para lo que está preparado a marcar. No podemos intercalar signos, porque lo único que vamos a hacer es confundir al lector. El cerebro de las personas hispanohablantes o las personas que hemos ido estudiando, o ni siquiera, a medida que uno va leyendo un libro, debemos tener siempre el mismo tipo de puntuación a lo largo del mismo. Imagínense mezclar tipos de puntuaciones. Sería dantesco leer un libro así.
Por eso es importante tener en cuenta estas cosas y poder mantener el estilo a lo largo de la traducción. Ahora, ¿qué sucede en traducción inversa? Pues todo lo contrario. Justamente vamos a utilizar nada más que las comillas dobles o simples. No se da uso a las rayas ni a las comillas latinas. Los diálogos bien pueden formar parte del texto o desprenderse del mismo. No existe una distinción en la puntuación entre la presencia de un verbo de habla de uno que no lo sea. Y esta puntuación, el problema es que se ha adaptado en los textos de divulgación en castellano, como ya he mencionado en otra diapositiva. Pero como dije, en literaria vamos a considerarlo un calco tipográfico y tenemos que evitarlo a toda costa. Retomando, debemos respetar las servidumbres de nuestro idioma y facilitar esta codificación mental que tendrá el lector ante la presencia de estos diferentes signos. Es muy importante poder incorporarlos y que llegue un momento en el cual nos salga de manera natural. Muchas veces al comienzo tropezamos y no sabemos dónde poner las cosas y pensamos, pero esto es una pavada. Piensen, volvamos otra vez a mi analogía de semáforo, ¿qué pasaría si de golpe llegamos a una esquina y en vez de tener un color rojo tuviésemos un violeta, en vez de tener un color amarillo hubiese un verde y en vez de un rojo hubiese, qué sé yo, un marrón? Claramente estaríamos extrañadas. Pues lo mismo sucederá en este caso. Los signos marcan cosas y estas cosas se codifican en el cerebro de la persona para entenderlas de cierta forma. No debemos alterar las puntuaciones. Lo que va a suceder es que con la práctica las van a terminar ustedes incorporando y les resultará sencillo. Espero que esta presentación haya servido para aclarar dudas. Como siempre, pueden encontrarme en el foro. Bueno, sin más que agregar, me despido hasta la próxima clase virtual. Les reitero, espero les haya servido para aclarar dudas esta presentación, esta clase. Considero que es muy importante que dominen la puntuación de diálogos. En este momento estaremos empezando a trabajar con otro tipo de novelas, ya manejando un vocabulario bastante más intrincado, mezclando idiomas dentro del texto y nos tendríamos que concentrar muchísimo en la creatividad para poder transmitir todas estas cosas. Pero es muy importante que para poder transmitir en palabras también podamos traducir signos. Recordemos que no solo traducimos palabras, traducimos pensamientos y traducimos signos y puntuaciones también. Tengan siempre eso en mente. Hasta la próxima.